como parte de la Jornada Nacional Transformando las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, Género, Pluralidad y Diversidades. Y en el marco del panel, Colaboración e Investigación con Incidencia, Agendas Prioritarias, Grupos y Redes de Trabajo. La doctora Lena Ruiz Azuara inicia su participación con la siguiente presentación. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada nacional, de las autoridades del CONACYT y del Grupo Mujer Ciencia UNAM, principalmente a la doctora Marta Pérez Armendáriz por haberme invitado a participar con todos ustedes. En este panel se va a tratar la colaboración, investigación con incidencia para las agendas prioritarias, grupos y redes. Les voy a plantear que ante el momento histórico que atraviesa nuestro país, sí es muy importante posicionar no tanto los papeles, sino cómo llevar a cabo que los investigadores e investigadoras puedan mejorar y aprovechar y participar en esta transformación. Las agendas prioritarias del país inciden principalmente en los ámbitos de derecho a la habitación, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a contar con un trabajo y algunas, entre otras, principalmente. ¿Cómo lograr estos derechos? Pues es una pregunta muy complicada y más difícil de ejecutar, pero independientemente de las particularidades que tiene cada uno de estos derechos con los que debe contar cada mexicano, se tiene que escoger cuál de esas partes, sea salud, sea el agua, sea el derecho a la educación. Se debe de realizar antes que nada siempre un diagnóstico para poder posteriormente hacer todas las actividades de planeación encaminadas a resolver o a optimizar este derecho. La formación de grupos conocedores de la temática a resolver es fundamental. El trabajar aisladamente no lleva a ninguna solución con una buena perspectiva. Cuantos más personas se involucren, conocedoras de esa temática, con diferentes aspectos, mucho mejor va a ser la posibilidad de resolver. Para optimizar estos esfuerzos encaminados a estas agendas prioritarias, se propone realizar investigaciones que lleven a la identificación de grupos, estos grupos con el conocimiento complementario que permita generar una sinergia para resolver dicha situación o problema. Y la formación de grupos y redes de aquellos conocedores en especialidades complementarias es fundamental. El trabajar aislado no lleva a ninguna buena solución. Se pueden aportar ideas, se pueden aportar tesis, se pueden aportar posibles soluciones, pero el trabajar en grupo ha sido siempre mucho, mucho mejor. A manera de ejemplo sobre el derecho a la salud, y me permito tomar este ejemplo de la salud porque es en el cual yo trabajo y es el que puedo aportar un poco más de la experiencia. Se requiere para la salud tener médicos, médicas, generales y especialistas. Vemos que por allí ya se están resolviendo la cuestión de los especialistas, enfermeros y enfermeras, la infraestructura hospitalaria y clínicas. Hay que hacer un diagnóstico de cómo está todo esto y irlo resolviendo. Laboratorios de diagnóstico y medicamentos para apoyar el derecho a la salud. Como también de lo que más conozco es de medicamentos, pues me voy a permitir ejemplificar este derecho con esta parte. Los medicamentos de uso común especializado en México no se desarrollan por mexicanos, salvo algunas pocas excepciones, como fue, por ejemplo, en los años 60, 70, los primeros anticonceptivos
trabajo encabezado por el doctor Luis Miramontes y el doctor Gerasi, en la compañía que se creó en aquella época llamada Sintex, que pues revolucionó la posición de la mujer en la sociedad desde estos años. Un diagnóstico sobre cómo resolver el problema de tener medicamentos para la salud. La mayoría de las farmacéuticas son consorcios transnacionales que proveen el principio activo a los laboratorios que se encuentran en México para hacer exclusivamente las formulaciones y el empacado. Lo que esto se refleja en altos costos y limitaciones de adquisición, a veces en cantidades suficientes, depende que el proveedor lleve o permita cantidades suficientes del principio activo. Y las farmacéuticas nacionales, salvo, repito, algunas muy buenas excepciones, producen principalmente genéricos, cuyas patentes han sido han expirado, y entonces generan los genéricos. Muchas veces sigue y comprando los principios activos. Y después se encuentra estos grupos que son aún más difíciles de explicar, que son esas compañías solo intermediarias, que ni formulan ni empacan, solo compran y venden fármacos, y tienen pues en su mano la distribución de muchos medicamentos. Bien, ¿cómo desarrollar fármacos en México? Pues el desarrollo de fármacos a nivel mundial se conoce que debe llevar todas estas etapas: la investigación básica, los estudios preclínicos, las fases clínicas, y aquí en este punto se comercializa, y la farmacovigilancia ya de un producto que se encuentra en el comercio para ver efectos secundarios tardíos. En esta parte de investigación básica se encuentran fundamentalmente químicos. En esta parte de estudios preclínicos hay biólogos, veterinarios, biomédicos, en fin, ya lo mencionaré un poquito más adelante. Aquí está la agencia sanitaria para México, es el COFEPRIS, y las fases clínicas donde se prueban cada uno de los principios activos por ya grupos médicos, dependiendo de la especialidad en la que vaya enfocada el medicamento. Esto lo doy porque sí va a parecer muy deprimente que de cada 10,000 moléculas, 250 pasan a la preclínica, 5 son aprobadas por la agencia regulatoria, y generalmente solo uno de esos 5 pasa a ser comercializado. Si esto suena de pronto muy terrible, sin embargo, en México tenemos una calidad de químicos que han generado principios activos a partir de productos naturales, a partir de síntesis orgánica, a partir de síntesis inorgánica, a partir de productos biológicos. Entonces, hay una cantidad de principios activos nuevos en los laboratorios en México. Si se pudiera avanzar en esto, tendríamos la posibilidad de tener mucho más fármacos mexicanos. Es una tarea complicada y difícil, y las causas de abandono de un fármaco en general, la gente piensa que es toxicidad. La toxicidad del compuesto es 11%, porque esa toxicidad se puede manejar. Ya Paracelso lo decía. El problema es la falta de eficacia, es casi un 30%, y el peso más fuerte está en las propiedades biofarmacéuticas. Implica estabilidad, solubilidad, y este tipo de propiedades son las por las cuales se descartan tantos compuestos. Entonces, en el diseño hay que pensar en cómo resolver esto previamente. Luego tenemos los efectos adversos secundarios, que son los que se obtienen con la farmacovigilancia.
un 5% de X cosas, empacados, etcétera, y las razones comerciales, si la industria farmacéutica decide o no intervenir y producir el fármaco. Bueno, de manera general, los químicos hacemos un diseño, la síntesis, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que son relaciones de estructura, actividad y las partes clínicas. Bueno, todo este trabajo está inmerso entre lo que se llama química medicinal y medicina translacional. La química medicinal es esta flecha que les acabo de mencionar, y en la parte médica, que implica, aquí están los químicos, ¿sí?, trabajando en los principios activos, las pruebas preclínicas en células, las pruebas preclínicas en modelos animales, y ya las pruebas clínicas con pacientes, lo que puede llevar ya después. Entonces los médicos llevan la medicina transnacional, es llevarla ya al paciente, no nada más de prueba para hacer aprobado el producto, sino llevarlo hasta los pacientes. Bueno, en el laboratorio hemos generado moléculas para diversas tipos de enfermedades, pero hay muchos laboratorios en México que han generado estos compuestos. Principios activos. ¿Cómo lograr la investigación con incidencia? Venga ahí. Centralizar estos estudios, que no queden dispersos, que se dedique un grupo a esto, a hacer medicamentos, o a desarrollar la cuestión alimenticia, o el ataque a la generación de agua para todo, bueno, generación o distribución de agua para todos los mexicanos, dependiendo de la parte que queramos priorizar. Cuando se centraliza y se concentran los esfuerzos en eso, se va muchísimo más rápido. Las colaboraciones de especialistas que se complementen y generen sinergias es fundamental. Y las redes de grupos que converjan en resolución de problemas, ¿sí?, de diferentes partes del país. Porque lo que se debe hacer es optimizar recursos físicos y humanos. Entonces es muy importante la cuestión de las colaboraciones, es muy importante respetarse. Cada especialidad tiene su importancia en pesos relativos equivalentes. Cada parte es fundamental y por lo tanto se debe trabajar en grupos y aprovechar y optimizar la capacidad de cada uno de estos grupos. Bueno, con esto se me termina el tiempo. Les agradezco mucho su atención y pues quedo pendiente de preguntas. Muchísimas gracias.